Continuando aprendiendo un poco más sobre los arreglos, estaremos viendo en este video cómo modificar sus valores. Lo vimos anteriormente con los objetos. Es posible modificar también un arreglo. Esto es muy común, por ejemplo, si creas un carrito de compras, agregas algunos elementos al carrito, también los puedes ir quitando, ¿no? También, por ejemplo, cuando creas una playlist en Spotify, puedes agregar o quitar canciones. Entonces, es exactamente igual. Lo que voy a hacer aquí es comentar todas estas líneas para no tener tantos console log. Y también esto de aquí. Vamos a utilizar el mismo ejemplo porque aquí tenemos dos arreglos. Entonces, continuando con el mismo archivo anterior, vamos a estar trabajando en este para ver cómo agregar nuevos elementos, eliminarlos del arreglo. Puedes ver que tenemos aquí un arreglo de números y tenemos este console table que dice en el índice 0, 1, 2, 3 y 4. Si queremos agregar un elemento al final, una forma de hacerlo, no muy común en realidad, es ponerle números en el índice 5. Ese índice, como no existe en el arreglo original, lo va a agregar. Entonces aquí voy a ponerle, digamos, 60. Y voy a mover este console table hacia acá abajo. Entonces, si guardamos cambios, puedes ver que también nos va a imprimir 60. Y nuestro arreglo ya tiene 6 elementos. Esta forma no es muy común porque tienes que conocer cuál es la extensión del arreglo y entonces agregarlo al final. Eso lo hace un poco más complicado. Pero puedes continuar agregando más elementos. Puedes poner aquí número, digamos, 6. Igual a 70 y puedes ver que va a continuar agregando elementos al arreglo. Algo importante y también algo a tener en cuenta de esta forma es que, por ejemplo, si le pones número 2, es decir, una posición que sí existe, eso va a modificar ese elemento. Entonces, por eso no es tan común esta forma. Pero puedes ver que si agregas una posición que no existe al arreglo, entonces va a agregarlo hacia el final. Lo que sí es más común es utilizar un método que se llama push. Aquí vamos a ponerle el nombre del arreglo, que vendría siendo este de números. Punto push. Y eso lo que va a hacer es agregar un nuevo elemento hacia el final del arreglo. Independientemente de cuánto mida, no tenemos que saber la posición, como en el ejemplo anterior, va a agregarlo hacia el final. Entonces, si aquí le ponemos un 60 y guardamos cambios, puedes ver que se agrega 60 al final. Puedes agregar un segundo push y ponerle aquí 70 y vamos a tener dos elementos, o también puedes ponerle separado por comas que quieres agregar múltiples elementos. Entonces 60, 70 y 80. ¿Cuál es la desventaja de este números.push? Es que hoy en día se recomienda no modificar los arreglos originales, no modificar los datos originales. Entonces, poco a poco esta forma ya no se va utilizando tanto tampoco. Aunque la mayoría de ejemplos que vas a encontrar en internet de modificar un arreglo, agregar elementos al final, van a utilizar push. Veamos otra forma que se conoce como onShift. Números.onShift. Y vamos a ponerle, digamos, aquí menos 10, menos 20 y menos 30. Si guardamos cambios, puedes ver que eso lo va a agregar al inicio del arreglo. Entonces, .push agrega al final del arreglo, mientras que .onShift lo agrega al inicio. Eso forma parte de algo que se conoce como estructuras de datos, donde en una entrevista te preguntan ¿cómo agregarías elementos al final del arreglo? ¿Cómo agregarías al inicio del arreglo? Vas a hacerlo con .push y .onShift. Entonces, este agrega al final del arreglo y este otro al inicio del arreglo. Son para agregar nuevos datos a los arreglos. Pero también existen formas de eliminar elementos de un arreglo. Para eliminar hay dos muy comunes. De nueva cuenta pasas el nombre del arreglo que deseas modificar. En este caso voy a utilizar el de meses. Entonces voy a cortar y lo voy a poner hacia acá abajo. Y aquí le voy a poner meses.pop. Y si guardamos cambios, puedes ver que eso va a eliminar el último elemento. Es decir, nos hace falta mayo. Puedes ver que llega hasta abril. Entonces, .pop elimina el último elemento del arreglo. Y existe otro que se llama .shift, que este va a eliminar el primer elemento del arreglo. Puedes ver que va a eliminar enero. Ahora puedes ver que .pop elimina del final del arreglo, mientras que .shift elimina del inicio del arreglo. Aquí le voy a poner elimina el primer elemento. Y este otro elimina el último elemento. Elimina el último elemento.
Entonces puedes ver que eliminan tanto enero como mayo. Voy a comentar estas dos líneas para tener el arreglo un poco más completo. ¿Qué pasaría si yo quiero eliminar, digamos, febrero, marzo o abril, pero quiero mantener, digamos, enero y mayo? Porque para eliminar marzo podría poner 3 veces pop, ¿no? 3 veces shift, están medias. Entonces cualquiera de las dos direcciones. Pero yo quiero mantener los otros elementos y eliminar solamente el de medias. Existe un método que se llama splice. Y aquí vamos a ponerle el nombre del arreglo, meses.splice. Y toma dos valores. El primero es qué elemento del arreglo va a eliminar basado en su índice. Es decir, este sería 0, este sería 1 y este sería el 2. Queremos eliminar el 2. Y el segundo valor es cuántos quieres eliminar a partir de ahí. Solamente quiero eliminar marzo, por lo tanto solamente le voy a poner un 1. Y eso lo que va a hacer es recorrer el arreglo, llegar a la posición 2 y solamente va a eliminar un valor. Si guardamos cambios, puedes ver que hemos eliminado el valor de medias. Ahora, todo esto que estamos haciendo tiene desventajas, como siempre se dice, ¿no? Siempre hay ventajas y desventajas. La desventaja principal de estos métodos es que modifican el arreglo original, es decir, estamos modificando este de números. Puedes ver que le estamos quitando o agregando elementos. Un enfoque que está ganando mucha fuerza es mantener, digamos, los datos originales y entonces mejor crear un arreglo nuevo con los nuevos datos. Para ello se recomienda más utilizar el REST Operator o Spread Operator. Y por ejemplo, siguiendo este arreglo de meses, supongamos que queremos agregarle un mes al final, podemos tener algo así como cons, nuevo arreglo. Y esto va a ser igual a, y como es un arreglo, entonces agregamos los corchetes. Recuerda, este es un buen indicativo de que este es un arreglo en JavaScript. Y vamos a copiar el arreglo de meses con 3 puntos. Eso quiere decir copia ese arreglo o copia lo siguiente, que en este caso va a ser el arreglo de meses. Y agrégale, digamos, junio. Si pongo un console log al nuevo arreglo, esto nos va a crear un nuevo arreglo, pero mantiene meses con sus valores originales. Y eso está mejor visto hoy en día. Puedes ver que aparece junio al final. Aquí nada más aparece si es porque está modificándose. Con todo esto voy a comentar todas estas líneas. Y puedes ver que aparece de enero a junio. Entonces puedes ver que eso lo va a agregar hacia el final. Este básicamente es igual a un push. Es decir, este es el equivalente al push. Se ve como más código, pero sin embargo es una mejor forma de hacerlo. De nueva cuenta porque no modificas el arreglo original. Eso hoy en día se recomienda ya más. Ahora esta sintaxis de pasar primero o copiar primero este arreglo y después agregar junio. Digamos que simula este push. Pero ¿qué simula el onShift? Porque push lo agrega al final, pero onShift lo agrega al inicio. Solamente con cambiar este valor hacia acá va a ser suficiente. Entonces solamente aprendes una sintaxis mientras que acá aprenderías 2. Si guardamos cambios puedes ver que junio aparece al inicio. Ahora entonces, ¿cómo simularíamos, digamos, pop, shift y splice para eliminar datos de un arreglo y no modificar el original? Para eso existe un array method que se llama .filter y en el siguiente video estaremos viendo diferentes array methods bastante útiles. Así que continuamos en el próximo video.